¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Como siempre comienzo mis programas agradeciendo, porque yo considero que en la vida hay que ser agradecido. Y mi primer agradecimiento es a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador, a quien siempre digo gracias amigo por tanta dedicación a DITEC. Esa es la solidaridad latinoamericana. También agradezco a Canal 23 de Florida y a quien lo dirige, a la amiga Alejandra Pérez, que siempre están allí para darnos una mano y que es por donde sale este programa y luego trasciende fronteras, se irradia por todo el Uruguay. Así que agradecemos a tantos países que nos están viendo que a veces perdemos realmente la idea de dónde llega este programa, porque nos han llegado de Finlandia mensajes, nos han llegado de distintas partes del mundo a quien agradecemos infinitamente. Y hoy también quiero agradecer al estimado embajador Luis Gallego Chiriboga. Es un honor tenerlo en nuestro programa. Sea usted muy bienvenido, que ha hecho un espacio porque ya pronto sale de misión. Muchísimas gracias, estimado, por estar aquí. Marti, muchísimas gracias a ti y obviamente a mi amigo Mario, con quien tenemos una larga relación en esta causa de la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Hemos trabajado muchos años. Antes de comenzar la entrevista, en este 2025 estoy usando la herramienta de la audiodescripción para que las personas con discapacidad visual puedan tener el acceso a la información en igualdad de condiciones. Le comento, en relación a mi persona, me llamo Marta Jiménez Torres, soy uruguaya, nací en Dolores, departamento de Soriano. Estudié en Argentina, estuve trabajando allí como enfermera. Y en Uruguay estudié Derecho, por lo que me recibí de procuradora. Ahora todavía me falta el último paso para llegar a doctora, a pesar de mis 66 años. Soy fundadora de la Asociación Civil DITEC desde el año 2002. Hoy estoy vestida con un suéter en color rosa lila, tengo lentes, soy una persona que hoy estoy sentada frente a la cámara, tengo el cabello claro, la tez clara. Y bueno, tengo unas caravanas, tengo una cadenita y otra más. Así que así estoy presentándome hoy con el señor embajador. ¿Usted se anima a audiodescribirse? Claro que sí, Marti, yo me he autodescrito muchas veces. Mi nombre es Luis Gallegos, yo soy ecuatoriano. Soy una persona mayor adulta, tengo 78 años, voy a cumplir 79 años en diciembre. Soy una persona calva, no uso lentes, no uso lentes porque me operaron de las cataratas y tengo implantados lentes multifocales. Ah, Estoy vestido con una camisa y corbata para la entrevista con Marta Jiménez Torres de DITEC, con quien tendré el honor de conversar sobre los temas que nos unen, fundamentalmente los temas en que he trabajado, que son los derechos de las personas con discapacidad, y ahora en la nueva Convención de Naciones Unidas para las Personas Mayores Adultas. Voy a leer brevemente el currículum que es muy extenso. Felicitaciones por todo el trabajo que ha realizado.
El embajador Luis Gallego Chiriboga nació en Quito, Ecuador, el 13 de diciembre de 1946. Se graduó como licenciado en Ciencias Políticas en 1973 y doctor en Jurisprudencia en la Universidad Central de Ecuador en 1975. En 1983 obtuvo una maestría en la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher y en la Universidad de Harvard como becario Gunther Humbert. Es diplomado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Seguridad y Desarrollo en 1982. Fue fellow de la Iniciativa de Liderazgo Superior de la Universidad de Harvard en 1922. Es casado con Fabiola Jaramillo Almeida y tiene 2 hijos, María Cristina y Jorge Luis. Su carrera como miembro del Servicio Exterior de la República de Ecuador comenzó en 1966. En el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ejercido las direcciones de Planificación, Crédito Externo y Asistencia Externa, Información de Prensa, Europa del Este, Legalización de Europa del Este, Personal, Coordinador de Cumbres, subsecretario político y ministro de Relaciones Exteriores, encargado en varias ocasiones. En el exterior ha representado a Ecuador como tercer secretario de la Embajada de Ecuador en Madrid, cónsul general en Chicago, representante alterno de Ecuador ante las organizaciones de los Estados americanos, consejero de la Embajada ante los Estados Unidos, encargado de negocios en Ecuador, Bulgaria, embajador de Ecuador en El Salvador, representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, representante permanente en Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York 3 veces, embajador de Australia, embajador en Estados Unidos 2005 a 2011 y ministro de Relaciones Exteriores. Es extensísimo su currículo. Nosotros lo vamos a colgar y vamos a comenzar la entrevista y seguiremos leyendo, si le parece bien. Encantado, encantado, Marta. Uno de los temas a tratar es ¿qué son los derechos humanos? Bueno, yo te diría que la formulación de la doctrina internacional de derechos se cimienta en varios acápites. En Naciones Unidas ha sido emblemático en esto. Estamos celebrando los 80 años de la fundación de Naciones Unidas. En los albores de la fundación de Naciones Unidas, con años de anticipación a ella, ya el mundo venía discutiendo la necesidad de articular, formular la doctrina de la defensa de los derechos esenciales de la persona humana, que en denominación se llaman derechos humanos. Los derechos humanos han sido uno de los objetivos fundamentales que hemos trabajado por décadas para cimentar el respeto a la esencia del ser humano. Por lo tanto, de lo que se trata es de un conjunto de normas internacionales y nacionales fundamentalmente guiadas a la protección del ser humano, al respeto a sus derechos individuales y colectivos, a la vigencia fundamental del respeto a la vida y a todo aquello que atañe a los seres humanos. Yo creo que hemos ido evolucionando sobre este asunto. Tuvimos las primeras convenciones sobre derechos humanos, luego tuvimos los comités producto de esas convenciones, como en el caso de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, como emblemática. Yo te puedo referir después de esta breve introducción un mayor detalle sobre esa convención. Indudablemente avanzó la humanidad en la formulación también de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y seguimos en el esfuerzo de que los estados-nación, los actores no nacionales y todos aquellos que participan en la vida activa de la humanidad tengan por fundamento el respeto a los derechos humanos. Usted ha tenido el honor de
presidir la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. ¿Se anima a referirnos la historia brevemente de cómo se llega allí y cómo realmente podemos hacer valer los derechos de acuerdo a la Convención? Con sumo gusto. Yo, como tú explicabas en la introducción, yo durante muchos años, 52 años en realidad, fui funcionario de carrera del Servicio Exterior de la República del Ecuador. Yo fui embajador en Ginebra, en Naciones Unidas, Ginebra, durante 3 ocasiones. En la primera ocasión, en 1997 al 2000, yo tuve el honor de ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Fui elegido vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos por el Grupo Latinoamericano y el Caribe. En esa ocasión, un grupo de personas, fundamentalmente personas con discapacidad, de organizaciones, de personas involucradas en el activismo social de derechos y las familias de personas con discapacidad, me pidieron que presentáramos ante la oficina ante la Comisión de Derechos Humanos una resolución que permitía que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos analice el tema de los vacíos en la legislación internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Habían una serie de convenciones sobre la mujer, sobre el niño, sobre no discriminación, sobre varios temas que muchos países aducían ya debían cubrir los derechos y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Ese estudio, después de reunir a un grupo de países y liderar ese pedido, logramos una resolución y ese estudio se produjo y la Oficina del Alto Comisionado efectivamente analizó que habían varios vacíos de protección a las personas con discapacidad. En ese momento se tabulaba, esto es del año 2000, aproximadamente 1999-2000, se tabulaba que habían 670 millones de personas con discapacidad en el mundo. Y obviamente, cuando este proceso continuó, yo terminé mi misión diplomática en Ginebra, regresé al Ecuador como subsecretario político de la Cancillería y luego fui designado embajador ante Naciones Unidas en Nueva York. Como representante permanente del Ecuador ante Naciones Unidas en Nueva York, yo llegué en marzo del 2002, cuando la Asamblea General había aprobado una resolución para crear un grupo de trabajo bajo liderazgo latinoamericano que analizara la posibilidad de una convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Tenía un nombre mucho más largo, en realidad. Pero yo tuve el privilegio de presidir el grupo de trabajo durante algunos años, desde 2002 al 2005. Este ejercicio de negociación es verdaderamente un ejercicio complejo, fundamentalmente porque nosotros pensamos que es políticamente incorrecto estar en contra de la discapacidad, pero nos encontramos con varios países que no querían tener una legislación internacional sobre discapacidad. Entonces mi trabajo fundamentalmente se concentró en hacer una gestión diplomática importante alrededor del mundo para rebasar esas adversidades o esas oposiciones a una convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Yo le puedo referir, Marty, que no fue un trabajo fácil, fue un trabajo complejo, porque hay muchas variables en 193 países. Los 193 países, primero, no tienen las mismas estructuras jurídicas, no hablan el mismo idioma, no tienen las mismas visiones, tienen culturas distintas, miran los temas de distinta manera y lograr un consenso internacional sobre una materia es bastante difícil. El grupo latinoamericano me propuso
ser presidente de este grupo de trabajo. Y yo obviamente consulté con mis colegas de la misión del Ecuador en Nueva York, quienes me dijeron que nosotros en ese momento no teníamos, el Ecuador tiene normalmente misiones chicas, no son embajadas grandes, y negociar una convención internacional de estas dimensiones les parecía a mis colegas que era bastante difícil, sin un apoyo mayor o la duplicación prácticamente del personal que yo tenía en Nueva York. Pero mi esposa Fabiola me convenció de aceptar esto, porque era una necesidad que tengamos una legislación internacional para las personas con discapacidad. Uno nace con una discapacidad o puede adquirirla durante su vida mediante accidentes, mediante enfermedades, ciertamente mediante la guerra, como vemos nosotros en Gaza y en Ucrania y en los 60 conflictos que ocurren en el mundo todos los días. Pero al mismo tiempo, cuando envejecemos, pasados los 65 años, hay un 85% de probabilidades de que tengamos alguna discapacidad. La discapacidad que yo atribuyo y relato es la mía. Yo tuve cataratas, me operaron de las cataratas, ahora veo muy bien. Usé lentes durante 60 años, ¿no? 60 años, no, 70 años. Y tuve la oportunidad ahora puedo verte a ti y manejarme sin necesidad de lentes por la tecnología moderna de la implantación de lentes multifocales. Y yo tuve algunos adversarios, países que no querían una convención internacional por distintas razones, y logramos superar esos escollos. Son más difíciles de lo que parece ser, especialmente si son países importantes dentro del grupo global. Pero esta convención para las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, es, es una de las convenciones más exitosas de Naciones Unidas en la protección de derechos humanos. Hoy protege a 1.300 millones de personas con discapacidad alrededor del mundo. Las sociedades del mundo han firmado, las naciones de Estado han firmado esta convención, se han obligado por sus disposiciones, y eso ha permitido una ampliación de la definición de discapacidad y la aplicación de normativa internacional en las legislaciones internas. Yo camino por el mundo y veo que en las veredas de todos los países hay estos puntos de inflexión para las personas no videntes. Y estuve hace un par de meses en la China, y uno de mis traductores me decía, estos puntos que usted ve en las veredas chinas se deben a la Convención para las personas con discapacidad. Y yo creo que de atribuirle a esa convención, es importante que atribuyamos a esa convención una responsabilidad enorme en el cambio de paradigma de las personas con discapacidad a nivel global. Naciones Unidas calcula, hace una tabulación y dice que cada persona con discapacidad tiene un grupo de impacto directo. Esto es la familia, el sistema escolar, el sistema médico, los sistemas de asistencia social, de 2 personas por cada persona con discapacidad. Por lo tanto, estamos hablando de 3.900 millones de personas que están dentro de este grupo humano, y que ha cambiado la percepción de que las personas con discapacidad son una minoría, y deben ser tomados como una minoría. Hoy en día, la nueva visión del mundo es que todos podemos ser discapacitados y que requerimos trabajar en esos derechos para garantizar nuestro futuro. El cambio de chip, como les llaman los muchachos, es el vernos a nosotros todos unidos en lo que es la protección de los derechos de las personas que tengan discapacidad o que puedan tener. Y yo en eso soy un convencido. Durante estos 20 y pico, 25 años de trabajo en este tema, yo te diría que la convención se negoció prácticamente desde el 2002 hasta el 2006. Se abrió a la firma en el 2006, luego de la aprobación de la convención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para mí fue un gran honor, porque la Secretaría de Naciones Unidas um,
ah, aprobó, puso en agenda la aprobación de la resolución de esta convención sobre discapacidad el 13 de diciembre. Y el 13 de diciembre es mi cumpleaños. Qué Y por lo casualidad. tanto fue el mejor de los regalos de mis cumpleaños durante mi vida. Yo tengo el privilegio de haber sido uno de los fundadores de esta iniciativa, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que esto se debe a la actividad, a la capacidad, a la tesón, a la pasión, a la dedicación, al conocimiento de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Cuando entramos en la negociación, la sociedad civil global de discapacidad no estaba preparada, pero para el final de la negociación estaba mucho más preparada que muchos estados. Y eso permitió el que tengamos una convención que ha marcado un cambio paradigmático en la sociedad global y que ha permitido avanzar y que permitirá seguir avanzando con los altos y bajos de toda legislación global en los momentos críticos de una confrontación geopolítica, muchas veces que no comprende la profundidad de los temas humanos, pero yo soy un confiado, un optimista y confiado en Dios de que este tipo de legislaciones orienta al mundo, permite tener una injerencia, influencia para cientos de millones de personas y fundamentalmente lo que tú decías cuando me preguntabas la descripción es la protección de la dignidad de la persona humana. Qué bueno, cuánta experiencia acumulada, ¿no? Qué interesante, la verdad, que agradezco tanto a Mario que nos haya conectado para realmente tener esta entrevista. También está en la negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas mayores adultas. Nosotros con DITEC también nos ocupamos primero por discapacidad, y después con las personas mayores, porque también estamos entrando, es decir, DITEC ya tiene sus años, en el 2002 nos formamos como sociedad civil y hoy ha sido ininterrumpido todos estos años y estamos trabajando con las personas mayores, porque eso es como se le debe decir, ¿verdad? De acuerdo a la convención. Son Sí, personas mayores, no son adultos mayores, como se decía antes. Pregunto. bueno, la verdad es que tú sabes que en América Latina siempre hemos avanzado y las Américas han sido una gran fuente de derecho. Y en el sistema interamericano hay una convención para personas mayores adultas. Las definiciones a mí en realidad no definen el contenido, definen una forma de ver el descriptor. Yo te puedo confesar que yo estaba, como tú decías en mi currículum, yo estaba en Harvard en el año 2022, a poco de lo que terminó la pandemia, y tomé la decisión de apoyar a un grupo de personas que son activas en el tema de los derechos de las personas mayores adultas, de las personas adultas mayores o las personas que rebasan los 65 años de edad. ¿Por qué? Porque en el 2019, 2018, 2019, yo fui embajador en Nueva York y en un buen día morían 1,000 personas en los hogares de residentes y asilos en Nueva York y fundamentalmente eran personas con discapacidad y personas mayores adultas. La pandemia no conocíamos, no sabíamos, no entendíamos, los gobiernos no sabían qué hacer con ella y tomará muchos años en los análisis académicos y demás para saber exactamente cuándo y cómo nosotros nos hemos visto afectados por la pandemia. Entonces tomé la decisión de buscar el que se negocie una convención en Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas mayores adultas. Uh, Creamos una fundación en España que se llama la Iniciativa Global de Envejecimiento y Longevidad, guía. Yo soy el presidente de la fundación. Luego trabajamos con unas 60 organizaciones con las cuales firmamos memorándum de entendimiento
Yo era presidente de la Oficina de Naciones Unidas para entrenamiento y investigación, UNITAR. Pude trabajar conjuntamente con otros de Nueva York para que el grupo de trabajo, increíblemente, había un grupo de trabajo que trataba temas de adultos mayores que había trabajado ya 12 años cuando nosotros iniciamos nuestro esfuerzo y logramos que a los 14 años de trabajo de ese grupo se recomendase la negociación de una convención. Esa recomendación pasó al Consejo de Derechos Humanos y el 4 de abril pasado, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución mediante la cual autoriza la negociación de una convención para personas mayores adultas. Yo subrayo la palabra dignidad, porque yo fundamentalmente creo que la convención para personas mayores adultas debe enfocarse a la protección de la dignidad de los mayores adultos, a la eliminación del edadismo, a la eliminación de la discriminación de todo tipo a lo cual están sometidas las personas mayores adultas y al mismo tiempo tener la posibilidad de buscar una convención que contenga todos los elementos por lo que está ocurriendo en el mundo. En este momento somos más mayores adultos que niños naciendo. La caída de la curva de fertilidad en el mundo nos permite aseverar con números esto. Somos 1.000 millones de personas mayores adultas. Si multiplicamos por el mismo índice de 2 personas por cada persona mayor, estaríamos hablando de 3.000 millones de personas que estamos involucrados en este tema en este momento. En 25 años, según la tendencia demográfica descrita por Naciones Unidas, en 25 años, esto es para el año 2050, seremos 2.000 millones de personas mayores adultas. Y esas 2.000 millones de personas por dos son prácticamente 6.000 millones de personas con un cambio demográfico, un cambio social importante en la sociedad global. Mientras hay este proceso de envejecimiento de la sociedad global, van a haber transformaciones radicales que no hemos visto en el sistema laboral, en los sistemas de fondos mutuos, en los sistemas de solidaridad, en los derechos al trabajo, en los derechos a la educación y en todos los demás. Por lo tanto, las sociedades tienen que estar preparadas para buscar soluciones a este fenómeno que es uno de los más grandes del mundo, que los gobiernos tratan muchas veces de ignorar o muchas veces tratan de patear el balón para que el próximo gobierno trate el tema. Pero fundamentalmente nos vamos a topar con un dilema nacional e internacional, todas las sociedades, con el proceso de envejecimiento. El esfuerzo que queremos hacer en estos próximos 2 o 3 años es negociar una convención que, al igual que la Convención para Personas con Discapacidad, proteja los derechos de las personas por su esencia misma. Y yo creo que vamos en un buen camino. Hemos logrado con estos esfuerzos diplomático-políticos, de lobby, de agencias. Yo he hablado con muchos jefes de Estado, inclusive hablé con el Papa Francisco I. Tuve el honor de conversar muchas veces con el secretario general y el alto comisionado de derechos humanos sobre este tema. Y yo soy un convencido de que es necesario el que haya una legislación mundial para que los países tengan una orientación en la defensa de los derechos y la esencia del ser humano, en este caso de las personas mayores adultas. El embajador ha sido a título personal experto del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y otras penas y castigos inhumanos, crueles y degradantes, del 2006 a 2011. El doctor Gallego ha sido profesor de la Escuela de Derecho Internacional de la Universidad Central de Quito, de la Academia Militar del Ejército, de la Academia Militar de la Fuerza Aérea. Es profesor del Instituto de Políticas Públicas, Discapacidad, del American University de Washington, D.C. Es conferencista en el Ecuador y en el exterior. Yo me quería detener acá porque usted hace un momentito lo nombró, la incidencia y las consecuencias de la guerra,
la discapacidad psicosocial, cognitiva que se ve incrementado, ¿verdad? ¿Qué nos puede relatar en base a eso? Ah, hace unos años yo trabajaba en la promoción de que más los países firmasen y ratificasen la Convención para las Personas con Discapacidad. Nosotros teníamos originalmente un núcleo de 60, 70 países que lo habían firmado. Hoy son 190 y pico. Es quizás la convención más universal de Naciones Unidas. Y trabajaba en el tema guerra, en el tema de minas antipersonales. Yo fui presidente de la conferencia de desarme en Ginebra y presidí muchas veces delegaciones sobre negociaciones de temas de la guerra, de robots asesinos, de máquinas autónomas de muerte y muchos otros temas. Mi convicción siempre fue que el tema de la guerra es uno de los temas que más afecta a la humanidad por las enormes consecuencias que trae no solamente al discapacitar a personas con violencia, al mutilar personas, sino los efectos psicosociales que esto trae y los efectos perdurables no solamente para la víctima, sino para toda la familia y la comunidad. Um, Cuando yo era joven, tuve ocasión, como tú decías, de ser diplomático en España. Y yo fui diplomático en España en 1966. Y cuando llegué a España, del Ecuador, a ejercer mis funciones de diplomático, lo que me impactó fue el número de personas con discapacidad que, que habían sido discapacitados durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Y me impresionó profundamente viniendo de un país que no había tenido ese tipo de conflictos. Pero conforme he avanzado en mi vida y he tenido las experiencias de asistir a conflictos no solamente internacionales y ayudar a solución de guerras internas en Centroamérica o liderar misiones al Congo, yo soy un convencido de que es necesario que la paz impere por las enormes consecuencias humanas que tiene la guerra. Es imperdonable que los seres humanos, pese a toda nuestra experiencia e historia, no podamos solucionar nuestros problemas mediante el diálogo y la negociación y recurramos a la violencia y a la violencia que sacrifica fundamentalmente a la población civil de los países. Es consultor asociado de COPEI y es asesor de diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. El profesor de la Universidad de las Naciones Unidas y del Instituto George. Es fellow de la Iniciativa de Liderazgo Avanzado de la Universidad de Harvard 2022 y es un asesor senior del proyecto de discapacidad de la Escuela de Derechos de Harvard. El currículum va a estar luego en nuestro, cuando presentemos la entrevista en el YouTube, porque es tan extenso y realmente el programa de televisión es acotado, es tirano, como nos dicen siempre, y nos quedamos con muchas ganas de saber muchas cosas más. Yo, antes de terminar, quiero pedirle, por favor, un mensaje para toda nuestra teleaudiencia. Marta, yo quiero agradecerte por esta oportunidad, ha sido un honor para mí. El honor es nuestro. Yo soy un convencido de que organizaciones como DITEC, como tu trabajo, como el de Mario y tantos otros que conozco, son las luces que alumbran el camino de un mejor mañana. Pueden haber muchos problemas en el mundo y los habrán siempre, pero mientras haya personas como ustedes, yo todavía guardo la esperanza de que tendremos un mundo mejor para nuestros hijos y nietos gracias al trabajo que todos ustedes hacen. Que Dios les bendiga y les dé mucha vida y fuerza para continuar en la lucha en pro de los derechos de todos aquellos
que nos oye. Pero qué honor y me ha hecho emocionar realmente. Muchísimas gracias y nos estaremos en contacto porque esto tenemos que tener un segundo episodio. Gracias por Ten- todo. Ha sido una cordial entrevista y mucha suerte, muchos éxitos que de gente como ustedes realmente necesitamos para este mundo tan convulsionado. Mil gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Marty. Que Dios te bendiga, que tengas un precioso día. Gracias igualmente.